12 del mediodía, 5 minutos, 23 grados 2. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires y podemos decir que ya salió el sol. Sí. Apareció entre esas nubes Luego gris asoma. que arrancaron hoy. Incluso arrancaron con una llovizna. Un spray caía del cielo. Sí, yo vine pedaleando. Me estoy cambiando de Ah, qué hermoso día que Vine elegiste. pedaleando, arranqué con spray de frente. Después se secó todo. Bueno, unas vueltas hasta estar aquí en la radio. Y ahora nos vamos a meter en una historia que de la que hemos hablado esta semana, el martes, con nuestro amigo Pablo McFly, cuando abrimos el capítulo de este Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, el Bafisi, que abre sus puertas, ya abrió sus puertas y que va a estar durante 12 días y que va a haber un raid de cosas que realmente les recomiendo. Métanse en la página del Bafisi para conocer en detalle todo lo que hay, para disfrutar, para conocer, para sumarse a esta propuesta que ya lleva 27 años. Es el 27º Bafisi que se realiza en la ciudad de Buenos Aires y como lo decíamos esta semana con McFly, es el festival de cine más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires. O sea, definitivamente quienes desde hace 27 años tienen una mirada sobre el cine, creo que refuerzan esta idea de que allí aparecen realmente, son como una suerte de las inferiores del gran cine, pero en definitiva ya se ha vuelto como importante mostrarse en el Bafisi, estar, observar, conocer para dónde va el cine independiente, para dónde va el cine en definitiva, porque ahí se forjan de todo tipo de profesionales que están vinculados con el séptimo arte. Así que súper recomendable para ir a ver cualquiera de los días. Fíjense, valores muy económicos, posibilidad de 2x1 con tarjetas del Banco Ciudad, o sea, mucha facilidad como para que nadie se quede afuera y puedan ir un ratito a observar. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es una suerte de recomendación entre todo lo que hay para ir a ver, y esa recomendación la vamos a hacer precisamente con ella, que es la directora de Foco, Liliana Paulinelli. Es ella y está en contacto con nosotros. Liliana, ¿cómo te va? Hernán y Mali te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen Todo día. muy bien, ¿vos? Bien, también. Muy contenta ¿Contenta? de presentar este foco, ¿no? Sí. A ver, vamos a tratar de, junto con vos, de contar un poquitito de qué se trata, porque acá hay como casi un recorrido de tu historia cinematográfica, o sea, y esa historia cinematográfica se va a ver como en partecitas, va a tener tu presencia. Contá un poco cómo es la presentación de toda esta historia, a ver. Mira, es una retrospectiva de las películas que filmé en los 90 en Córdoba. Ah, mira. Quiere decir que es una historia anterior a la etapa en donde empecé a filmar largometraje de manera más profesional. Uh-huh. Estos son trabajos filmados en video, sí, en formatos que ya no existen, por supuesto, el Super VHS, Umatic, M2, no sé si alguna vez escucharon de ese formato tan raro. Nos atravesó bueno, todas nuestras vidas. Quédate tranquila, Liliana, que estamos más o menos en línea. El DNI debe marcar más o menos los mismos números. Quédate tranquila. Exacto. Bueno, entonces hace un año y pico más o menos me puse en la tarea de revisitar esas películas, sí, con mucho miedo porque no sabía con lo que me iba a encontrar, y bueno, descubrí que me seguían gustando y tal vez más que cuando las hice. Qué bueno. Encontré que era interesante de lo que trataban, que estaban muy bien filmadas, pero muy mal editadas. Entonces pensé que era posible arreglar esos errores que veía. Y bueno, por suerte yo había conservado todos los originales de cámara de estas películas, que son 12, sí, entre cortos, mediometrajes y hay un largo. Y bueno, digitalicé todo ese material, reedité, aprendí a editar y bueno, fue un trabajo muy lindo, uh-huh, porque reencontrarme con esos orígenes, reconocí de dónde venían algunos núcleos temáticos que después desarrollé en otros largos, en los que hice a partir del 2006. Así que bueno, fue lindo, fue un reencuentro lindo y también con un material que de por sí ya es un documento, porque se ve un mundo que ya no existe. Totalmente. Un mundo donde no había celulares, donde no había internet, entonces los vínculos también son más raros, ¿no? Son otros. De otra forma. Sí. Sí. Son raros para quien por primera vez los va a ver, ¿no? Para por ahí una Claro. juventud que no concibe otra manera de vida sino a través del Wi-Fi. Entonces, por ahí la propuesta de
recorrer vínculos humanos sin esa intermediación debe ser llamativo, ¿no? Creo que nos pasa Es a un todos, viaje, nos pasa a en la todos. actualidad es un Sí. viaje. Cuando lo contamos a las nuevas generaciones, ¿no? Papá veía televisión blanco y negro y me miran como diciendo, ¿cómo puede ser? Sí, bueno, y creo que hasta le poníamos color a cada una de esas imágenes en nuestra mente, ¿no? Sí. Sí, sí, Liliana, incluso no había, sí, Decide, no, no, decide sí. no, que incluso no había televisión todo el día, sino que a no, partir claro, de las 12 del mediodía. Y después había que jugar, inventarse, no sé, rebuscársela. historias. Totalmente, totalmente. Digo, que más allá, digo, de que las relaciones eran otras, sin internet, sin redes sociales y demás, digo, yo estaba leyendo, más allá del formato en que filmabas este Super VHS y demás, cómo filmabas y cómo editabas. Esto que decía que estaban mal editadas. Digo, la manera en que vos filmaste en ese momento y la manera en la que filmás ahora también es mucho más simple y mucho más sencilla. Digo, ¿podés explicar ahí como un poquito el proceso en los 90, cómo hiciste para grabar todo eso? Digo, para que se note la Sí. diferencia de que ahora agarrás un celular y podés hacer una película, y en ese momento, ¿cómo era? No, en ese momento no había cámaras, no existían celulares, pero había, cuando empecé a filmar, que fue un documental sobre un circo pobre de Córdoba, usamos una cámara, una VHS viejísima que era de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional y que tenía una dominante verde en una esquina y no tenía en funcionamiento el micrófono interno de la cámara. Bueno, por supuesto salió una película muda. Claro. Y después pasamos a, yo me compré una cámara, una Panasonic M8000, entonces ahí conformamos un grupo de realización, ahí con unos amigos, y grabábamos en la cámara y después utilizábamos esa misma cámara como reproductora y grabábamos lo que iba a ser el máster de la película en una casetera. Todo esto apretando botones play, rec, stop. Cuando teníamos que insertar un audio era el audio dub, entonces escuchabas el saltito, el tink, la marca donde habíamos hecho un insert de audio. O sea, era muy la prehistoria, pero bueno, Súper artesanal, muy fue elemental era lo que súper había artesanal. y así se hacían cosas extraordinarias, o sea, y La verdad que sí, sí. pero a la vez esto coincidió con que teníamos una formación muy sólida, o en esos años nos estábamos formando, por suerte, con unos maestros extraordinarios como Sergio Smukler. Entonces teníamos una formación en dramaturgia y una formación cinéfila muy sólida. Entonces coexistían estas dos cosas, una pobreza material para hacer las películas y a la vez una capacidad de poder escribir guiones, de llevarlos a escena, Uf, de, nos estamos ¿no? De, metiendo. bueno, no sé cómo nos la rebuscábamos para ver películas, para ver clásicos, porque creo que cuando empezamos todavía no estaban los videoclubes, todavía no estaba el boom de los videoclubes. Claro. Entonces, en mi caso yo aprendí cine con los libros, con el libro de historia del cine de Sadul, viendo fotos, viendo la composición del cuadro en las fotos de los libros. Ujú. Eso fue en los 80, bueno, en el 87. Claro. La democracia tenía muy poquitos años y bueno, todos sentíamos que se estaba rearmando. A ver, en ese esquema que estás contando, creo que quien más, quien menos, que atravesó esa época, se sintió tentado. Ese modelo de Panasonic o el 9000 o el 3000 y pico fueron, digamos, como indispensables para que alguien diera un salto para conocer qué era lo que pasaba. Hay gente que nada, ha filmado cumpleaños y desde ahí ha saltado al cine, al mundo del cine, que la pasión por eso que empezaba a ser accesible, por ahí anterior a eso había alguien que podía tener alguna filmadora de Super 8, pero ya ahí tenías un gran drama para hacer compaginaciones y todo lo demás, que era mucho más difícil. Claro. Sí, tal cual, porque había que cortar, no todo el mundo tenía moviola y tenía Claro. un apartador de, Tremendo. de negativo. Y el sonido era Este, también otro gran tema. Empezaste con esa cámara que no le funcionaba el micrófono, pero después en una cámara que funcionaba el micrófono tenías bastante resuelto todo en la cinta de VHS o de Super. sí, lo mismo, igual no teníamos equipos de sonido Claro. bueno, entonces teníamos un solo micrófono Ujú. para entrar En el jack. en la ficha de entrada de la cámara, pero Claro, no claro. teníamos una mixera,
para trabajar con varios micrófonos. Sí, sí, Creo que en la primera película utilizamos un micrófono dinámico, esos duros de cantante, claro. y la caña era un palo de un árbol, que tengo una foto que ya la voy a mostrar el lunes Fabuloso, 20 fabuloso. Eh, porque es eh, increíble. Liliana, ahora Después, sí. señalás algo que me entusiasma mucho, sobre todo porque además muchas veces nosotros lo planteamos acá, ¿no? Vos decís, teníamos una base muy sólida, había un trabajo de guión, había historias para contar, que me imagino que son las que te llaman a decir, bueno, vamos a volver a mezclar estas imágenes que están en formato crudo, porque las historias siguen teniendo un gran valor. Y ahí me centro por ahí en algo que hoy muchas veces discutimos, que nos pasa que en realidad no hay un gran trabajo en esa materia cuando hoy tenés posibilidades en efectos especiales para hacer lo que se te ocurra. Digo, es como las contracaras de eso, un poco explicado en esto que estabas diciendo, ¿no? Yo creo, siento que es así, que en aquel momento también, creo que las carencias también son un gran motor para buscar historias. Totalmente. Teníamos hambre, pero un hambre de hacer cosas realmente. Y yo creo que estaba mucho con esto de, no digo que el no tener medios materiales justifique o que haya que trabajar en la pobreza siempre, no es eso, pero ahí No, se no. daba una condición de mucha necesidad de expresarse, de contar historias, de filmar, aunque no supiéramos bien todavía qué queríamos contar. No teníamos la seguridad de qué, Ujú. ¿no? Pero era tanta la voracidad. Cuando empezamos no sabíamos escribir guiones hasta que llegó Sergio Smukler, no sabíamos dirigir guiones hasta que aprendimos del maestro Roberto Videla. Este, y yo creo que ahora toda esta profusión de imágenes, de series, también opera en un sentido de que da la sensación de que ya está todo contado y Mm. es un poco inhibitorio. Ajá. Se da una inhibición. Yo lo siento, no me dan muchas ganas de emprender ficciones, porque Mm. siento que vivimos una especie de saturación y entonces falta algo, falta la falta. A El ver, deseo, ¿no? El deseo de que algo y puede suceda, ser. tenemos todo El servido. deseo, sí. No dudo de que hay historias, Sí, pero sí, bueno, hay sin que duda. buscar el camino. ¿Cuál es Ahora, el Liliana, modo? en este recorrido, ahora les vamos a contar, porque obviamente tienen, digamos, varios programas como para poder acercarse, para poder ver este recorrido del que estamos hablando con Liliana Paulinelli. Este recorrido tiene diferentes fechas y demás, que se las vamos a contar para que lo tengan anotado, pero van a poder buscar ahí la posibilidad para poder ver Foco con Liliana Paulinelli, que es con quien estamos hablando. Estaba pensando en relación a esto que decís sobre la facilidad técnica y demás, si efectivamente esto no, digamos, como que una suerte de que se pierde esa previa, ¿no? Hasta poder dar el salto. Ahí estamos para los que nos están viendo en Twitch. Aparte, me causa mucha gracia porque pasa lo mismo. Nosotros podríamos estar haciendo radio sin la imagen y un poco queremos describirle a quienes están prendidos en Twitch. Estamos viendo el tráiler de la película de Liliana. Y en ese camino, como decía, bueno, la tecnología nos atraviesa, así que tratamos de facilitárselo también para quienes están del otro lado. ¿Hay una base en esas historias que vos creés que todavía siguen, o sea, que siguen teniendo valor en lo cotidiano? Que algunas de esas cosas que contaste son parte de la raíz humana que más allá de la tecnología siguen pudiendo ser atrapantes para quienes hoy se sienten frente a la pantalla. Yo creo que sí, porque la tecnología no es que suple, digamos, a ver, yo creo que la tecnología no reemplaza del todo la base, la esencia Ujú. de las personas. Creo que hay algo que la tecnología utiliza de un mecanismo que tenemos de proyectar en el otro, creo que la tecnología lo utiliza, Sí. ¿no? Pero creo que tenemos un mecanismo que es propicio para las redes, para proyectar en el otro. Ujú. Entonces las redes creo que no tienen una existencia per se, ¿no? Si no es que el humano va y la utiliza, no sé si está muy claro lo que quiero decir, pero creo que sí, que hay
hay cosas básicas, por ejemplo, la película que se dio anoche, que se llama Verdad o Consecuencia, una historia de amor entre adolescentes, y el medio de comunicación es una cartita, así empieza toda la historia. Claro, pero la esencia Bueno, del amor ahora es un está... mensaje por TikTok, no lo sé, pero Claro, claro. la base esencial creo que no se modifica. Sí. Y pensás, no sé, te pregunto, ¿hay una mirada de un cine de Córdoba también en todo eso? ¿Hay una diferencia? O sea, definitivamente estamos hablando de una provincia hermosa y enorme en nuestro país, pero bueno, no caben dudas que nosotros tenemos una mirada absolutamente centralista y creo que la incidencia de una presentación de esta naturaleza debe poner un poquito en jaque esto de decir, hay escenografías a la intemperie, al aire libre, que marcan efectivamente un ADN. Seguro, seguro. Ujú. Y bueno, esas imágenes que estamos viendo Sí. son imágenes del cruce de los Andes que filmé para uno de las pelis que fue filmada en San Juan. Ajá, mira. Y bueno, hay plazas de Córdoba, que son plazas en Córdoba y en un tiempo que ya no existe más. Tampoco en Esa Córdoba, claro. plaza que se ve, claro, hay sierras como la que se ve ahora, pero bueno, muchos de los escenarios ya han cambiado. Ujú, Así que, bueno, es un mundo que es interesante por partida doble, sí, es otra geografía, pero a la vez otro tiempo. ujú. Y me parece que se percibe eso. Sí. Digo, como para proponerles, ella decía que ya hubo una exhibición de Sí, una de ayer las en la películas. apertura, ¿no? Ayer empezó el Ayer, Bafisi. Claro. en el primer día, sí. Pero estoy viendo acá que el lunes 20 de abril a las 18 horas se va a hacer la presentación en el Teatro San Martín, ¿puede ser? Sí, creo que Sí, sí. en el hall En de el la hall, sala de Casa Cubierta. en el Sol de Vamos Casa a, Cubierta. sí, vamos a dar una charla con actores y actrices que me acompañaron en las pelis. Mirá, o sea, Sí, sí, se han venido de Córdoba. qué bueno. ¿Y Vos son, y estás son actores que actualmente siguen trabajando o en ese momento le dijiste a un par de amigos, che, necesito una mano, Ya, ¿querés actuar? ¿O cómo siguió No, eso? hay algunos que son actores, que ya lo eran, pero otras, por ejemplo, Mara Santucho, en ese momento tenía 14 años, era adolescente, entonces no era actriz, era una no claro. actriz, pero se terminó convirtiendo en actriz y en cantante Mirá. también. Mira. Esto que decías, están viniendo de Córdoba. ¿Vos estás acá en Buenos Aires o estás en Córdoba ahora? Yo vivo en Buenos Aires Vivís en hace Buenos Aires. 25 de años, sí. Y también me resulta interesante porque muchas veces hace poquito estuvimos hablando con un dramaturgo cordobés por una obra que se presentaba acá. Y es que efectivamente hay toda una mirada que nosotros no perdemos de una actividad, en este caso actores, actrices, vos como cinematógrafa, pero digo, que uno se pierde de vista. Digo, ¿cómo es esa actividad en el resto del país? Mira, yo en verdad, como vivo tantos años acá en Buenos Aires, entonces también estoy un poco desconectada de lo que pasa Te allá, aporteñaste. Claro. pero No perdiste el Sos como acento. Anamá igual, sos sí me como Anamá aporté, pero Ferreira, ¿seguís teniendo el acento cordobés? sí, eso no se va, por suerte, digo. Pero no, yo he trabajado, he hecho después películas acá en Buenos Aires, he Sí. llamado actores y actrices de Córdoba, y después he llamado actores de Buenos Aires cuando filmaba en Córdoba, por ahí está la imagen de Marcelo Videla, que después trabajó con Adrián Caetano, Ajá. que él estaba en Córdoba, entonces bueno, a mí me gusta este, ese tráfico Sí. de talentos. Federal. Sí. Digo, y esta programación, esta selección, porque está dividida, o sea, todo tu material filmado ahí en los 90 se dividió como en 4 programas, ¿verdad? Donde hay Sí. cortometraje, mediometraje, largometraje, como bien decías ayer, ¿verdad? Consecuencia. Digo, ¿eso lo armaste vos, esa selección? ¿La armó la gente del Bafisi? Digo, ¿ellos te hicieron la invitación a participar o vos fuiste con la propuesta? Mira, yo fui con la propuesta cuando todavía estaba en un tercio. Ya había terminado 4 películas y se las mandé por mail para conocer su opinión, si les Ujú. interesaba ver el material. Les conté que yo venía ya en una etapa de recuperación de estas películas y si le veían algún destino posible. Bueno, y se entusiasmaron, entonces yo a medida que iba terminando las películas se las mandaba, cada mes le mandaba 1 o 2 películas y en febrero les mandé la última que se llama Tener o no tener, que es la que se exhibe hoy. Y después para armar el contenido de cada uno de estos programas, que lleva 3 películas, me dieron libertad, me dijeron cómo te parece que podrían ir. Y Ujú. bueno, y aparecieron 4 núcleos
este, temáticos o mundos. El de ayer eran historias de amor, el de hoy son historias de diversidad y género, pero no sé, se armaron así, es como si se hubieran aglutinado solas Ajá. por los nudos temáticos. Lo de mañana es mundo policial y lo del domingo tienen que ver con la niñez, las películas que se proyectan. Ok, perfecto. Y vos te diste cuenta de, digo, porque da la casualidad que te da para agrupar las películas, porque son 3 proyecciones, ¿verdad? Da para que sean 3 proyecciones en cada programa, digo, programa 1, 2, 3, 4, digo, porque así por lo menos Sí. está diagramado. Digo, ¿vos te sorprendiste a vos misma de ver que justamente coincidía todo el material que vos hiciste para agruparlo de esa manera? ¿O en ese momento vos filmando allá por los 90 ya como que te perfilabas a futuro con estas temáticas? Digo, porque es muy coincidente. Sí, no, pasa que, por ejemplo, después, no, los temas se me iban apareciendo y después a lo mejor me daba cuenta, en esta película después retomé el hilo de una película que filmé en el 96, en una ficción que hice en el 2006. O sea, son temas recurrentes a los que vuelvo, Ujú. viste, tomo de cosas de allá, pero me viene un poco solo, ¿no? Es que me lo propongo, digo, voy a abordar esto, van viniendo solos y con el tiempo sí voy reflexionando sobre el material, sí, entonces yo no es que lo tenía totalmente asimilado, pero no me fue difícil encontrar, agrupar en estas 4 programas los Ujú. nudos de temáticos de las pelis. Bueno, decíamos que ayer hubo una presentación, esa presentación se va a volver a repetir el 22 de abril en el Cine Arte Cacodelfia, mañana 18 también Hoy también hay, hoy hoy, viernes 17 hoy también hay. 17 en Cinépolis en Recoleta, mañana 18 otra vez en Cinépolis Recoleta, el 19 en Cinépolis Recoleta, o sea, Sí, van a ver que va a ir rotando y además que hay como una reposición más llegando al final de todo el Bafisi. exacto. Bien, así que métanse en la web de Bafisi como para tener una mirada y poder obtener, nada, una agenda más ordenada de todo esto que estamos charlando. La verdad que fantástico, Liliana, el Muchas mejor de los gracias. éxitos y bueno, Bueno, después tendremos repercusiones seguramente. bueno, esperemos. Muchas Bueno, gracias, que ¿eh? tengas buen día, Gracias, chau chau. Chao, Ah, hasta luego. ahí estábamos charlando entonces con Liliana Paulinelli, ella es directora de cine y se ha dado en, digamos, revisitar toda su historia cinematográfica, incluso previo a esta etapa donde eh, se transformó en directora de cine, ¿no? Todo lo que casi te diría jugando fue construyendo de su perfil cinematográfico, encontró esas cintas y le dio una nueva edición para poder mostrarlo en el Bafisi en una sucesión de fechas, como veníamos diciendo, que agrupa materiales cortos, medios, largos, como para darle presentaciones temáticas durante toda la agenda de este Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, del cual seguramente van a escuchar hablar en la mayoría de los programas sí. acá de la radio, con directores, con quienes son parte del jurado. Vamos a ver si la semana que viene habíamos previsto la posibilidad de hablar, incluso creo que ya habló antes de la apertura del Bafisi con Edgardo en salida ahí, habló el director del festival, así que vamos a intentar de alguna manera ir mechando todo lo que hay a disposición en estos 12 días del festival para que lo aprovechen y obviamente para conocer en detalle esto, ¿no? Que es, en este caso es alguien que viene filmando desde hace muchísimo tiempo, hace una revisión de su historia fílmica, a veces Así son es. materiales de primera vez, así que todo esto para disfrutar aquí en Buenos Aires a valores módicos, súper aceptables para darse una vueltita por